Bueno, vamos a empezar explicando los hechos jurídicamente relevantes de la sentencia. Ramón Enrique Fuentes, Álvaro Antonio Narváez, Álvaro Ramón Mangones y Jesús Eduardo Mangones se les fueron proferidos unos poderes por parte de los profesores del municipio de Lorica, ubicado en Córdoba, los cuales fueron sustituidos por el abogado Álvaro Burgos, con el fin de que ellos radicaran unas demandas, puesto que la provisora S.A. y el magisterio no le habían reconocido sus prestaciones sociales y no le han reconocido su pensión vitalicia, puesto que habían tenido 20 años de servicio y tenían la edad de 50 años. ¿Qué sucede? Que efectivamente se expiden unas resoluciones a título ejecutivo y resulta que cuando se expiden las resoluciones se dan cuenta que, en primer lugar, las resoluciones no cumplían con los requisitos que expedía la norma. Y en segundo lugar, en este documento reposan unas firmas que presuntamente eran las de los apoderados y resultó que no. Entonces estamos viendo contemplados los delitos antes mencionados. Entonces, rápidamente vamos a explicar. Álvaro Ramón Mangones Figueroa fue condenado por codeterminador de 7 conductas de prevaricato por acción y de peculado y 2 reatos de peculado por apropiación. Jesús Eduardo Mangones, 5 delitos de prevaricato por acción como codeterminador y un punible peculado por apropiación. Agravado. Álvaro Antonio Narváez, 9 delitos de prevaricato por acción y 3 delitos de prevaricato de peculado por apropiación agravado. El despacho, antes de firmar sentencia, decía absolver a Narváez Llorento por falsedad en documento privado en concurso homogéneo y condenar a los demás de la siguiente forma. No voy a centrarme tanto en las multas que le pusieron ni en las penas que les impusieron, porque pues aunque hay gran importancia en esto, ya veremos más adelante, vamos directamente al problema jurídico. La parte defensora denuncia la violación directa de la ley sustancial por la interpretación errónea de los artículos 64, numeral 3 y 31 del Código Penal, que condujo a imponer a Álvaro Ramón una pena superior a la que le correspondía. Él argumenta su tesis o su posición de la siguiente forma. Dice que para demostrarlo asegura que el ACO, es decir, el tribunal anterior, no individualizó la pena de delito base, sino que tomó elementos comunes de la propia conducta, del peculado por apropiación y del prevaricato por acción, y lo utilizó indebidamente para aumentar el mínimo de la pena correspondiente al delito contra la administración pública. No bastaba, arguye el letrado, es decir, el abogado defensor, que linda suena la corte, la mera mención al criterio de la intensidad del dolo, tampoco la referencia a que se defraudó la administración pública, pues todos los delitos vulneran un bien jurídico. Igualmente, no era suficiente la descripción típica de otra conducta concursal, la de prevaricato por apropiarse de dineros del erario público, propia del verbo rector del peculado. Como los criterios de ponderación utilizados para individualizar la pena por el reato base no se adecuan a los de la Canon 61,3 del proceso de dosificación, no se encuentran debidamente motivados. O sea, él dice en pocas palabras que la pena no está debidamente motivada porque no cumple con lo que establece la norma. Luego argumenta prácticamente lo mismo para Jesús Eduardo Mangones Renal, pero argumentando algunas cosas diferentes en cuanto a la dosificación, pero en ambos casos argumenta que la pena fue dosificada de manera incorrecta y que no está acorde a lo que yo sé. Entonces, el problema jurídico es que la Corte tiene que analizar si los principios de non bis in idem y legalidad, es decir, el principio de que nadie puede ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, cuando él explica que todas las conductas recaen sobre un mismo bien jurídico, o sea, ese es el argumento del defensor, ¿por qué le están aumentando la pena? Es lo que trata de explicar o lo que yo logro entender de esta sentencia. Entonces, en la obiter dicta, de verdad tenemos muchas, porque son sentencias, saben que son hechos de paso que la Corte trae para explicarnos. Pero vamos a decir brevemente que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, aunque el juez goza de cierta libertad para imponer un determinado monto de pena, el deber de motivación frente a esa decisión no se cumple con la sola enunciación genérica de los mencionados factores, sino que obedece a una discrecionalidad reglada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia penal de 2010, que es larga. Vamos a dejarlo ahí porque realmente, pues, si no, este video se pone muy largo. Es importante agregar que la Sala precisó que no se requiere acudir a todos y cada uno de los factores descritos en el inciso 3 del artículo 161 para imponer la pena.
sino que el empleo de uno cualquiera de ellos basta para graduar el monto de la sanción, siempre que no se limite a un solo enunciado. Y nos vamos rápido a la radio de Ciendy, la razón de la decisión. Dice la Corte lo siguiente. Dice rápidamente la Corte que el librista o el abogado defensor no se quejó en ningún momento de los delitos base, especulado por apropiación y prevaricato por acción. Eso queda claro. Ahora dice que en el primer aspecto es cierto como le afirmó el defensor y lo ratifica la Procuraduría, que la CUO incurrió parcialmente en una motivación incorrecta a la tasación de la pena. No obstante, ningún defecto trascendente se deriva de dicha argumentación en clave de un incremento realizado sobre el mínimo punitivo del segundo cuarto. Dice incluso la Corte que suprimiendo sus argumentos que él menciona, igual habría suficiente motivación para el agravante para el aumento de pena que se le estableció a los presuntos delincuentes. Dice la Corte que no ve la infracción denunciada por el censor en la medida que la CUO precisamente en el marco del parámetro de intensidad del dolo tuvo en cuenta la divergencia, es decir, la cantidad de poderes que se les había conferido a estos abogados y la gravedad de las acciones que habían cometido. Incluso esa consideración también la tuvo en cuenta el fallador en relación con otros de los coprocesados no recurrentes, es decir, Ramón Enrique Fuentes Álvarez. Y para cerrar su argumentación, la Corte dice que es indispensable precisar que, como bien lo resaltó el delegado de la Fiscalía, la ausencia de antecedentes penales es una de las circunstancias que solamente puede ser atendida como sucedió en el asunto examinado, para la selección del cuarto de movilidad en que debe ser tasada la pena, por manera que el ACUO no podía volver a emplearla entre los motivos de justificación, concreta de la sección 79. En esas condiciones, la Corte no encuentra ninguna razón para casar la sentencia impugnada por los cargos admitidos. Es decir, que primero resuelve no casar la sentencia, pero sí casar parcialmente de oficio la sentencia impugnada en el sentido de fijar la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de profesión de abogado de la siguiente forma. Es decir, la pena principal no la modifica la Corte, no tiene ningún problema, la pena tuvo suficiente motivación, no estamos fallando al principio de nos bis in idem, no estamos fallando al principio de legalidad. Sin embargo, sí vamos a casar parcialmente porque sí hubo un error en la fijación de la pena accesoria. Entonces espero que, es un tema como complejo para mí, porque al menos el tema de la notificación de la pena no es algo que maneje, pero traté de entenderlo para poder explicarlo, y ya. Feliz noches a todos, gracias por ver este video. Es importante agregar que la Sala precisó que no se requiere acudir a todos y cada uno de los factores descritos en el inciso 3 del artículo 161 para imponer la pena, sino que el empleo de uno o cualquiera de ellos basta para graduar el monto de la sanción, siempre que no se limite a un solo enunciado. Y nos vamos rápido a la radio de Ciendy, la razón de la decisión. Dice la Corte lo siguiente. Dice rápidamente la Corte que el librista o el abogado defensor no se quejó en ningún momento de los delitos base, especulado por apropiación y prevaricato por acción. Eso queda claro. Ahora dice que en el primer aspecto es cierto como le afirmó el defensor y lo ratifica la Procuraduría, que la CUO incurrió parcialmente en una motivación incorrecta a la tasación de la pena. No obstante, ningún defecto trascendente se deriva de dicha argumentación en clave del incremento realizado sobre el mínimo punitivo del segundo cuarto. Dice incluso la Corte que suprimiendo sus argumentos que él menciona, igual habría suficiente motivación para el agravante para el aumento de pena que se le estableció a los presuntos delincuentes. Dice la Corte que no ve la infracción denunciada por el censor en la medida que la CUO precisamente en el marco del parámetro de la intensidad del dolo tuvo en cuenta la divergencia, es decir, la cantidad de poderes que se les había conferido a estos abogados y la gravedad de las acciones que habían cometido. Incluso esa consideración también la tuvo en cuenta el fallador en relación con otros de los coprocesados no recurrentes, es decir, Ramón Enrique Fuentes Álvarez. Y para cerrar su argumentación, la Corte dice que es indispensable precisar que, como bien lo resaltó el delegado de la Fiscalía, la ausencia de antecedentes penales es una de las circunstancias que solamente puede ser atendida como sucedió en el asunto examinado, para la selección del cuarto de movilidad en que debe ser tasada la pena, por manera que el ACUO no podía volver a emplearla entre los motivos de justificación, concreta de la sección 79. En esas condiciones, la Corte no encuentra ninguna razón para casar la sentencia impugnada por los cargos admitidos. Es decir, que primero resuelve no casar la sentencia, pero sí casar parcialmente de oficio la sentencia impugnada en el sentido de fijar la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de profesión de abogado de la siguiente forma. Es decir, la pena principal no la modifica la Corte, aquí no hay ningún problema, la pena tuvo suficiente motivación, no estamos fallando al principio de nos bis in idem, no estamos fallando al principio de legalidad. Sin embargo, sí vamos a casar parcialmente porque sí hubo un error en la fijación de la pena accesoria. Entonces espero que, es un tema como complejo para mí, porque al menos el tema de la notificación de la pena no es algo que maneje, pero traté de entenderlo para poder explicarlo, y ya. Feliz noches a todos, gracias por ver este video.